Pues aquí seguimos en el precongreso del segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, dando buenas noticias, pues eso, contándonos cositas, entreteniéndonos un poquito también. Y bueno, a mi lado está Joan Piquer, pero más que Joan Piquer para mí ya es un gran amigo, ¿verdad, Joan? Pues sí, ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos ya? Ya son muchas batallas, ¿no?, que hemos pasado. Bueno, y las que nos quedan, porque este paso, esto va a ser ya, vamos, ya tú y yo vamos a tener que hacer como nuestro libro de las batallitas. Sí, un libro de anécdotas, estaría bien. Futuro bueno, libro. Joan Piquer, creo que es, no voy a decir el más, pero uno de los maestros más importantes de Reiki que hay en España, pero además es un gran entendido en temas que extrapolan el Reiki, porque también él trabaja la parte mágica, la parte energética, y bueno, todo lo que al final se une como en ese mismo camino. Y de hecho hoy nos va a presentar un libro que tiene mucho que ver con la magia y con un autor español, con un maestro español que era el profesor Marín, que bueno, además de quizás le suene un poquito porque tiene que ver con el ilusionismo, pero también era tarólogo y otras muchas más cosas que nos va a contar. Y también porque no las cartas son tarot solo, que parece que cuando hablamos de cartas o de barajas solo estamos hablando de tarot. De hecho, yo ya el año que viene me he comprometido a que una parte del congreso esté dedicada a la baraja española, porque la dejamos un poquito ahí olvidada, pero en este caso tampoco es baraja española, va a ser un oráculo muy especial para trabajar la conexión y la desconexión, que ahora él os explicará qué es. Así que no voy a decir mucho más, les dejo con Joan Piquer. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a ti por una vez más permitirme estar aquí en el templo de las ciencias ocultas. Yo creo que Victoria está haciendo un gran trabajo en un poco mantener las tradiciones antiguas, y eso creo que es algo maravilloso en los tiempos de hoy en el que hay tanto exceso de información. Voy a hablar de mi último libro, que tengo aquí a mi derecha, Magón, la vida del profesor Marín. Tiene mucho que ver con las artes adivinatorias. Fue lo que en Japón se conoce un señor que fue un tesoro viviente. Es un tesoro viviente, porque aunque está mayor, todavía lo tenemos con nosotros. Ya creo que tiene 84 años y desde el 2015 hasta el 2019 estuvimos para hacer el libro que representa la historia de su vida. El señor Marín fue un superviviente de la guerra. ¿Y por qué es un sobreviviente? Porque sabe cosas que cuando él se vaya a ese otro plano que se supone que está, se las va a llevar con él. No ha habido nadie que lo pueda sustituir. Luego contaré más cosas sobre este señor, porque ahora creo que llevamos muchas horas sentados. También quizá hay mucha gente que nos está siguiendo al otro lado de la pantalla, que llevan ahí pues desde esta mañana que hemos empezado a las 10. Y creo que es bueno ahora que hagamos algún ejercicio energético. ¿Vosotras o vosotros limpiáis las cartas entre un consultante y otro? Pregunto, ¿limpiáis las cartas? ¿O de vez en cuando limpiáis las cartas? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Tenéis las cartas en el bolsillo o en el bolso? ¿Creéis que hay que limpiar las cartas? ¿Creéis que es un buen momento para limpiar las cartas? ¿Qué os parece si os enseño un método de Japón antiguo en el que se utilizaba, por ejemplo, para quitar la energía negativa de una espada, o la energía negativa de una armadura, o la energía negativa de un objeto? Os enseño lo que se podría considerar como un exorcismo. ¿Queréis que lo hagamos y se lo hacéis a las cartas? Bien, pues tenemos las cartas delante. Por ejemplo, ¿quieres que se lo haga a tus cartas? ¿O se lo quieres hacer tú? ¿O tienes dos barajas? Seguro que tienes dos barajas. No, hay una. Bien, entonces, sería todos juntos, en la medida en lo que podáis seguirme, porque es un poco complejo. Los primeros pasos son un poco complicados, luego ya es más fácil. Sería ponernos así. Nos ponemos así. Ese sería el primero, mirando las cartas. 1, 2,
3, 4, como podáis, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora hacemos así. Y nos ponemos así. Ponemos las manos en la derecha. Y en la derecha se supone que tenemos ahora una funda y su espada dentro. Sacamos la funda de la espada y miramos las cartas. Y con fuerza decimos: ¡Rin! Rin. ¡Yo! Yo. ¡To! To. ¡Sha! Sha. ¡Kai! Kai. ¡Jin! Jin. ¡Letsu! Letsu. ¡Sai! Sai. ¡Sen! Sen. Y ahora hacemos así con la espada, imaginamos que es una espada llena de fuego y hacemos To. y soplamos, enfundamos la espada y nos ponemos en casto y decimos gracias. Ya estarían limpias. Límpiate a mí la carta. Esto es un ritual que se llama Kushi-kiri. Lo aprendí en Japón y es una buena forma para limpiar un objeto, limpiar una persona o limpiar tus... Ya están limpias. Bien, ahora vamos a limpiarnos nosotros. ¿Puedo levantarme? ¿Una voluntaria o voluntario? ¿Nos ponemos por parejas? No, no tiene que hablar, no te preocupes. Por parejas nos levantamos. Estamos en la parte trasera del compañero o compañera. Podríamos hacerle la rejilla también. ¿Queréis hacer la rejilla al compañero por la espalda? Decimos, venga, nos ponemos así con la espada y decimos, Rin, Bio, To, Sha, Kai, Jin, Detsu, Sai, Sen. Hemos hecho una rejilla. Y ahora, To. Y soplas y dices gracias. Ahora, al revés, la otra persona, te lo vuelvo a hacer, pues si no ha quedado claro. Esto es una espada. Imaginamos que tenemos una espada flameante. Y con la espada decimos, hacemos una rejilla. Y decimos, Rin, Bio, To, Sha, Kai, Jin, Detsu, Sai, Sen. Y ahora, To. Y soplo la espada. La enfundo y digo gracias. Muy bien, ya os podéis entrar. Gracias. Ay. Estas tradiciones antiguas, ¿qué valor tienen? Con ejercicios tan sencillos hacemos cosas muy grandes, como quitar cargas negativas importantes que traen las personas. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Yo creo que 1 minuto. Si estamos concentrados, estos mudras y estos mantras tienen mucho poder y mueven mucha energía. Dicho esto, que es como una pequeña parte de la magia japonesa, algo que me ha encantado profundizar en los 11 viajes que he hecho a Japón para descubrir los secretos de Reiki, pues vemos ahí una pequeña parte de la magia y de los misterios de Oriente. En el budismo esotérico japonés, en el Reiki, en el Zen, en el Shingon Mikyo. Shingon Mikyo es lo que se conoce como budismo esotérico. Dentro de él hay 2 ramas que tienen mucho que ver con el Reiki, que sería el Tendai y el Shingon. De ahí viene lo que acabamos de hacer. Dicho esto, ya voy a empezar con la presentación del libro. Os presento a este señor llamado Antonio Marín. Su apodo de guerra, Magón. Un señor que viene a España, viene a Barcelona, viaja de Sevilla a Barcelona en los años 50 y se encuentra con un libro en un mercadillo que se llama el Mercadillo de San Antonio, donde se venden libros de segunda mano
los domingos, ve un libro de hipnosis y piensa, ostras, qué casualidad, es el mismo libro que yo vi en Sevilla en el escaparate de una librería. Y algo en él le dijo, quiero este libro, voy a comprarlo. Entonces el dependiente del chiringuito que tenían allí de libros de segunda mano, finalmente se hizo muy amigo del señor Antonio Marín, que en aquel entonces era muy joven, y se convirtió aquel señor en su maestro, y así le regaló muchos libros, no solamente ese de hipnosis, sino le regaló muchos más libros, incluso de tarot, de quirología y otras cosas que él me iba contando que experimentaba en un lugar que era el Consulado de Paraguay. ¿Por qué se reunían en el Consulado de Paraguay? Porque en aquella época estaba penado con fusilamiento, palizas, cárcel, y era algo ilegal. O sea, lo que estamos haciendo aquí en aquella época no estaba permitido. Y bajo la bandera del Consulado de Paraguay se reunían una vez por semana, los viernes, y ponían en práctica todo lo que leían de los libros. Entonces me contaba una anécdota el señor Marín, muy curiosa, que me decía que hablábamos sobre los vegetarianos, los veganos, y me decían, en el Consulado de Paraguay tuvimos una experiencia con un doctor que habían dos plantas y conectamos con sensores las plantas y una al lado de la otra. Una de ellas, un doctor que había ahí presente, la destrozó con las manos y el sensor de la máquina de al lado es como que se dio cuenta de lo que estaba pasando, que estaban destrozando a su hermana, la planta de al lado. Bueno, pasaron semanas, este doctor entró de nuevo por la puerta y el sensor vibró de nuevo como semanas antes cuando destrozaron a su hermana, la planta de al lado. Entonces, bueno, estas cosas él me las contaba en numerosos encuentros que tuvimos para hacer lo que ha sido el libro de su vida. Antonio Marín, conocido como Magón, Marín Gómez, se hizo popular también porque fue alumno de Josep Mir Rocafort. No sé si conocéis a Fassmann, un señor que nació en un pueblo llamado Sort. En castellano sería Suerte, nació en el pueblo de la Suerte. Entonces, pasó algo curioso con este señor cuando nació, que tenía un hermano gemelo y parece que los dos eran alérgicos a la leche y Fassmann le hizo rechazar la leche y lo alimentaron con caldo mojado en un trapo, y es que era alérgico, eran los dos alérgicos a la leche. Su hermano gemelo murió por tomar leche. Eso ya decía que este señor tenía como el sexto sentido muy agudizado, salvó su vida y se vio cuando ya era niño que no era un niño normal. Cogió un libro de una bóveda que parece ser que estaba en el baúl de su casa y ese libro le enseñaba ciencias ocultas y también cómo practicar hipnosis. Empezó a hacer hipnosis a las gallinas de su pueblo y dejaba a las gallinas en catalepsia. ¿Lo habéis visto alguna vez el truco? Sí. Claro, imaginaos, estamos hablando de hace por lo menos 60 años. Entonces él, con estas travesuras, a través de la hipnosis, llegó al mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo se fue a hacer las Américas, le fue muy bien, volvió a España, se afincó en Barcelona y así conoció al protagonista de nuestro libro. Antes de dar protagonismo a Marín, de nuevo hablo un poco de Fassmann.
Fassmann se hizo famoso en los años 70 con la hipnosis de espectáculo. Salió mucho por televisión y fue un referente en el mundo de la hipnosis. Yo creo que si hablamos de quién ha sido el número uno en la hipnosis en España, estamos hablando de Fassmann. O sea, todos, aparte del Reiki, otra de mis pasiones ha sido la hipnosis y las regresiones, y pienso que él ha sido el mejor de todos, el que más ruido ha hecho y al que todos lo tenemos como un santo. Tristemente, bueno, pues falleció y tenemos a un vivo al que se dice que fue su primer alumno. En el libro tenemos el diploma, creo del año 62. El primer diploma que dio Fassmann fue Antonio Marín. En unas circunstancias también un poco especiales, en los periódicos salió que Fassmann vino de las Américas a Barcelona y Antonio Marín en aquel entonces era electricista, cuando era muy joven, y estaba haciendo un arreglo en un piso, y al dueño del piso le habló de que le gustaría aprender de Fassmann, y dice, bueno, pues Fassmann lo tienes en el piso de abajo, si vas al piso de abajo podrás verlo. Y así fue. Bajó el señor Marín, bajó al piso de abajo y le abrió la puerta Fassmann, el que fue su maestro por 3 años. Marín estuvo con el hombre rápido, Josep Mir Rocafort, Fassmann, durante 3 años. Luego ya él hizo su propio método y ahí enseñó pues, y practicó profundamente las cartas, la bola de cristal, la quirología, y tuvo una tienda en Barcelona llamada Sueños, Somnis. ¿Cómo conocí yo a este señor? Bueno, pues Antonio Marín, magón, trabajaba, entre otras cosas, además de su tienda y en ferias, en un restaurante que se llamaba el Bosc de la Font Mágica, el bosque de la fuente mágica. Él estaba los fines de semana y yo, bueno, esto ya hace algunos años, fui a ese restaurante, era un restaurante de cena espectáculo, y ahí había cena y después te tiraban las cartas, había una carta, te hacían la lectura de la carta astral y había espectáculo de hipnosis. Bueno, y habían ahí unas 100 personas y el señor Marín me dio a mí un martillo y me dijo, escóndelo. Él se cerró los ojos, se puso primero cinta americana, luego se puso un pañuelo, no llevaba nada de pinganillos, y yo lo escondí en la rejilla de en medio de aquella sala, en la rejilla del aire acondicionado. Él, antes de que yo lo escondiera, salió de la sala y luego, al entrar, había elegido previamente una persona que telepáticamente le decía que dónde estaba el martillo. Él cogió una silla, se subió encima de la silla y encontró el martillo. Todo esto con cinta americana y los ojos vendados. Es popular el cumberlandismo, que a través de micromovimiento él puede encontrarlo si hay una persona detrás suyo que le toca un hombro, pero es que no le estaba tocando a nadie. Ahí no acabó el show, porque con el martillo que yo había escondido, él encontró un destornillador y en una cruz con tiza que había en la pared, él tenía que ir y hacer el efecto que en el centro de la cruz clavaba el tornavís. Increíble. ¿Dónde estaba el truco? No había truco. Todo era transmisión de pensamiento. Después de eso, el señor Marín yo me lo encontré en muchos sitios. Recuerdo la Feria Magic, creo que este es el 35 año que está presente. Yo le vi a él allí, sí. Él ha estado en todas las ferias Magic. Recordamos que se dice que es el evento esotérico más importante, o era, del mundo. No, sigue, yo creo que sigue siendo. Tenemos también el Parapsy de Francia, pero se dice que, bueno, el Magic siempre se ha dicho que tiene un poco de más afluencia, y el señor Marín estuvo desde el primer Magic, dando sus conocimientos de
hipnosis. Que te tengo que Sí, cortar. ya acabamos. Bueno, bueno, pues nada, tengo aquí el libro con imágenes inéditas de este señor. Han sido años para que esto nazca y pienso que ha sido una figura y es, como se dice en Japón, un tesoro viviente, porque eso no hay nadie que lo haga. O sea, ese número que acabo de mencionar parece ser que Fassmann lo hacía. Y yo he tenido otros maestros en referentes que han sido alumnos de Fassmann, pero este número del martillo no lo hacen. Se han especializado en... Sí, Pablo Rangenstein también era un gran hipnosis. seguidor, pero no hace este... Bueno, pues ya, como se me ha acabado el tiempo, hablar unos segundos de la baraja que tengo encima de la carta, encima de la mesa. Esta baraja de más de 150 cartas, canalizada en la India. Decir simplemente que el domingo haré un ritual con esta baraja que servirá para hacer sanación del árbol genealógico, para abrir caminos, limpieza de personas que ya no deberían de estar energéticamente en nuestra vida y están presentes. Y bueno, es un ritual que llevo haciendo unos años, ha tenido resultados impresionantes y el domingo lo haré de forma grupal. Con esto ya termina mi charla. Pues muchas gracias y nos vemos ya mismo con la maratón de consultas. Muy bien.